Bueno, chicos, seguimos. Hicimos un repaso de cómo se dividía la tabla periódica y ahora vamos a empezar con las propiedades de la tabla periódica. Yo acá ya adelanté algo. La primera propiedad de la tabla periódica que vamos a ver es el radio atómico. ¿Cómo es esto del radio atómico? Yo les voy a explicar la manera ideal, ¿sí?, que es con la que nosotros vamos a pensar los ejercicios, y la manera experimental. Supónganse, yo acá dibujé un hipotético un átomo de aluminio. ¿Sí? Aluminio, cualquier elemento, es indistinto. Entonces, nosotros acá tenemos de manera ideal que podemos pensar que el átomo es redondo, cuando sabemos en realidad que los electrones se encuentran en una nube de electrones. ¿Sí? Nosotros siempre hablamos de orbitales energéticos en los cuales se encuentran los electrones. Perfecto. Pero se sabe que los electrones están en una nube de electrones. Por eso no va a ser perfectamente círculos. ¿Sí? Pero nosotros idealmente, hipotéticamente, dibujamos al átomo redondo. Y acá en el centro, lo que está en rojo, es el núcleo. Entonces, ¿qué se dice que es el radio atómico? Es la distancia que hay entre el centro del átomo, es decir, el núcleo, y el mayor nivel de energía. ¿Cuál es el mayor nivel de energía? El último nivel de energía que tenga ese átomo. Entonces, vuelvo a repetir, idealmente el radio atómico es la distancia que hay entre el núcleo del átomo y el último nivel de energía que tenga ese átomo. ¿Sí? Que va a variar, depende del elemento que tenga. Ahora, ¿qué pasó a nivel experimental? ¿Cómo descubrieron esto del radio? Nosotros en la naturaleza es raro que podamos encontrar así elementos, átomos sueltos, ¿sí? Pasa, sí, pero no con frecuencia. Generalmente están los átomos o los elementos diatómicos, ¿sí? Pero es raro encontrar en la naturaleza elementos sueltos, átomos sueltos. Entonces, experimentalmente, ¿qué se hizo? Se bombardeó con rayos X a un átomo de un elemento cualquiera. Y como resultado, esos rayos X dieron información. Bien, bien, entonces seguíamos con esto de experimentalmente qué pasó. En un laboratorio se bombardeó con rayos X al átomo de un elemento cualquiera. Esos rayos X dieron información. Entonces, ¿qué se hizo hacer? Dos átomos de un elemento, acá podríamos ejemplificar el mismo, el de aluminio, ya que están con los mismos colores. Podríamos decir que en un laboratorio a dos átomos de un mismo elemento se los bombardeó con rayos X. Y estos rayos X, como resultado, dieron una distancia. Una distancia que es esta, que yo dibujé en verde. Es una distancia que la llamamos L, que es una distancia que está entre dos núcleos de dos átomos cercanos. ¿Sí? Entonces, ustedes me podrían decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esa distancia con el radio atómico? Entonces, a nivel experimental, como resultado de esa información que dio el bombardeo con rayos X, que habló de una distancia que hay entre dos núcleos, se llamó distancia internuclear. Entonces, experimentalmente hablando, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de radio atómico, hablamos de esta fórmula, que el radio atómico es esa distancia internuclear. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay entre dos núcleos de dos átomos dividido 2. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, esa distancia, si nos ponemos a fijar, se asemeja a la suma de dos radios de átomo. ¿Ven? Si yo esta distancia la divido en 2, lo que estoy teniendo sería dos radios de átomo. Entonces, experimentalmente hablando, decimos que el radio atómico es esa distancia internuclear, es decir, esa distancia que hay entre dos átomos, o mejor dicho, entre dos núcleos de dos átomos, dividido 2.
porque si lo dividimos a la mitad se asemeja a 2 radios de átomo. Nosotros, eso se los quería explicar brevemente, obviamente que el estudio fue mucho mayor, ¿sí? Se bombardearon a 2 núcleos atómicos con rayos X y la fórmula experimental es esta. Pero vamos a usar el ideal, ¿sí? El radio atómico es la distancia que hay entre un núcleo de un átomo y el último nivel de energía que tenga ese átomo, ¿sí? Que obviamente va a variar, depende del elemento.